25 años embrujados en un cementerio, revelaciones escalofriantes y misterios siniestros. Laura cruzaba el viejo cementerio como quien entra en un santuario de pesadillas. La luna, pálida y llena, iluminaba las tumbas con sombras alargadas y siniestras, como si las almas en pena danzaran en sus confines. Durante 25 años, los murmullos de su vecindario hablaban de un lugar maldito, donde los ecos de venganza resonaban. Pero a ella no le quedaba otra opción. Tenía que ir a trabajar, y el atajo por ese terreno sagrado se había vuelto rutina. Esa noche, la brisa helada soplaba y un sudor frío empezó a recorrer su espalda. Las sombras se deslizaban entre las lápidas en movimientos furtivos, y un susurro helado la llamaba, Laura. Intentaba ignorarlo, pero el nombre resonaba en su mente como un mal encanto. Respiró hondo y pensó en sus hijos. Tenía que llegar a esa tienda de víveres, a ese pequeño mercado donde cada peso contaba. Mientras avanzaba, los murmullos se intensificaron, y recordó la advertencia de los más ancianos del barrio. Ese lugar guarda secretos oscuros, Laura, le decía su madre. Pero el miedo nunca fue suficiente para detenerla, hasta esa noche. Es solo tu imaginación, se decía una y otra vez, pero a medida que se adentraba en la tierra oscura, algo la atrapaba, un terror palpable. Un chispazo de risa recorrió el aire, una risa que reconocía. Era la de su abuelo, el hombre que le contaba historias de almas en pena. Ese eco la paralizó. No debería estar allí, no debería escuchar eso. ¿Acaso él estaba atrapado en ese lugar? Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Laura sintió una mezcla de curiosidad y pavor. Avanzó más allá de las tumbas y llegó a un rincón olvidado del cementerio, donde una cripta antigua esperaba en silencio. La cripta parecía respirarle. La negrura del lugar daba escalofríos. A medida que se acercaba, los susurros se intensificaron y envolvieron su ser. Ven, Laura, por fin has llegado. La voz, inconfundible, era de su abuelo. Intentó dar un paso atrás, pero su cuerpo, como poseído, le negaba la salida. En ese instante, se dio cuenta de que podría no haber un regreso. Se preguntó cuántos otros habían sido atrapados en este ciclo de horror. La luna brillaba intensamente, pero no era consuelo, era una trampa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidida a enfrentar el horror, apretó los dientes y entró a la cripta que pulsaba con energía oscura. El ambiente se volvió opresivo, como si un manto pesado la rodeara. No huyas, susurraba aquel eco familiar, y en su interior, el miedo se transformaba en desesperación. Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras la incertidumbre se apoderaba de ella. ¿Qué era lo que realmente escondía su familia en este lugar maldito? Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó a través del aire nocturno, y la realidad se fracturó. La elección estaba ante ella. Huir hacia lo desconocido o adentrarse en el horror que la llamaba. Cualquier decisión podría sellar su destino. Con el corazón latiendo contra su pecho, Laura se preparó para lo que pudiera venir, esperando que la respuesta se revelara antes de que el cementerio la reclamara para siempre. La cripta parecía transformarse a su alrededor. Los ecos de la risa de su abuelo reverberaban en la oscuridad, arrastrando consigo el peso de sus recuerdos. Laura, entre sombras y murmullos, comenzó a percibir la verdad detrás de los susurros. Todo se revela al cruzar el umbral. Era un mantra que se repetía, pero ¿cuál era el costo de esa revelación? El aire fue cortante, como cuchillos, y la humedad se sentía casi como un ser vivo que la rodeaba. Ella, atrapada entre la necesidad de entender y el instinto de huir, dio un paso al frente. De pronto, una luz tenue emergió de una esquina de la cripta. Era una llama, vacilante, pero con fuerza suficiente para dibujar siluetas en las paredes de piedra.
En ese instante, esa llamita se volvió un faro en la oscuridad, guiándola. Se sentó en una piedra fría, los dedos temblorosos acariciando la superficie rugosa. La luz parecía emanar de un antiguo altar en el centro de la cripta. En él, un objeto cubierto por un lienzo amarillento llamó su atención. Tal vez ahí estaba la respuesta, el secreto que había mantenido a su familia anclada en el horror. Se acercó, y su corazón latía a 1000 por hora, sintiendo la adrenalina y el miedo danzando entre sus venas. Con manos temblorosas, Laura arrancó el lienzo. Un espejo antiguo apareció frente a ella, su superficie oscura como el abismo, contrastando con la tenue luz. En su reflejo, no solo veía su propio rostro asustado, sino lo que parecía ser las almas de aquellos que la habían precedido. Vio a su abuelo, a su madre, a personas que nunca había conocido, todos con miradas perdidas, anhelando ser liberados. Este es tu legado, Laura. El susurro resurgió, lleno de una desesperación que estrujó su corazón. ¿Qué significaba eso? Ella había venido en busca de respuestas, no de más preguntas. Mientras su mente retumbaba con las recientes revelaciones, una de las caras en el espejo comenzó a hablar. Has de decidir, Laura. Aquí hay poder, pero también hay un precio que pagar. Las palabras flotaban en el aire en un eco lejano, adentrándose en su conciencia como un veneno. Laura sintió que los límites entre su realidad y aquella condenada existencia comenzaban a desvanecerse. El horror la abrazaba mientras preguntaba, ¿qué precio? ¿Qué tengo que dar para liberarlos? El eco de la respuesta llegó como un grito de angustia, tu libertad. Tu alma. El terror la invadió, y por un instante, la idea de escapar se volvió tentadora, pero ¿podría dejar a todos ellos atrapados eternamente? Un lento crujido hizo eco en la cripta, como si piedras arqueadas se quejaran por el peso del pasado. Laura se dio cuenta de que no estaba sola. Fuera de la cripta, una sombra se movía, al principio como un susurro, pero pronto se convirtió en una figura definida. Una figura que recordaba de sus noches de infancia, lejana pero reconocible. No te acerques. Vete, gritó, sintiendo como la presión de la oscuridad aumentaba. El ser se detuvo en seco, y con voz rasposa respondió, tu bajo mundo no tiene lugar aquí. Debes elegir. Serás su salvadora, o te dejarás consumir por el mismo terror que ató a tus antepasados. El terror inundó su ser. Tenía la sensación de que cada segundo que pasaba en la cripta le robaba algo precioso. La figura comenzó a avanzar, mientras el espejo emitía un brillo antinatural y el viento aullaba con lamento. Laura sabía que su decisión tenía que ser inmediata. El cementerio, la cripta, el espejo, todo parecía estar en suspenso, esperándola. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de expectativa y miedo. El momento para decidir había llegado. ¿Se sacrificaría por aquellos que habían estado atrapados durante generaciones, o daría un paso atrás, dejando escapar un horror aún mayor? Y justo cuando un hilo de valor comenzó a tejerse dentro de ella, la figura se abalanzó hacia adelante. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentarse a lo desconocido, o estaba preparada para el desenlace terrorífico que se avecinaba? El silencio sepulcral fue interrumpido apenas por un susurro, el precio se revelará en la oscuridad, una advertencia que resonó como un eco lejano. Laura sintió que su percepción se distorsionaba. Y la cripta comenzó a cerrarse a su alrededor. Las paredes de la cripta se movían, y Laura sintió el anhelo de escapar, pero la sombra se acercaba cada vez más, como una serpiente que se arrastra sigilosamente. Su corazón palpitaba con fuerza, y el aire se volvió más denso a su alrededor. No podía respirar. La figura, envuelta en penumbra, la miraba con ojos vacíos, implacables. Era un rostro conocido, pero irreconocible, el de su abuelo, en su versión más oscura, con una tristeza aplastante que la penetraba. ¿Por qué no huyes, Laura? Sabes que no podrás soportarlo, musitó, su voz arañando la garganta de la joven. ¿Huir? ¿De qué? Ellos me necesitan, gritó, sintiendo que se desmoronaba. La cripta se asemejaba a un laberinto de sus propios miedos, y cada palabra del espectro era un eco de lo que había vivido. Ella había venido para encontrar respuestas, para liberar a su familia.
Pero esa liberación idiomática se convertía ahora en una distorsión de su realidad. De repente, un estruendo sacudió el lugar. La tierra tembló y la luz del espejo emitió un resplandor tan brillante que pareció hacer temblar las sombras. La figura se detuvo, su rostro contorsionado por la ira y la tristeza. El espejo escoge, Laura. Solo el verdadero sacrificio puede romper la maldición. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? El eco de las risas de su abuelo aún retumbaba en su mente. A lo largo de los años había sentido eso, un peso en su alma. La pregunta era ahora ineludible, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar? Laura avanzó hacia el espejo, despojada de valor pero llena de determinación. ¿Qué debo hacer? Su voz apenas era un hilo entre la tempestad. Observó su reflejo y las almas en su interior. Querían hablar, contarle secretos, advertirle de las profundidades del horror que no podía imaginar. Una de esas figuras se acercó más, casi tocando el cristal. Era su madre. Laura, elige con cuidado. No todo sacrificio trae libertad, advirtió la figura con tono grave pero amoroso. Era un guiño de esperanza, pero al mismo tiempo una advertencia de pavor. La luz pulsante la atrapaba, y los murmullos se volvieron más intensos, como un canto de sirena. Si miras de nuevo, si te adentras más en el abismo, nunca volverás. Pero la cripta temía el tiempo. Una fuerza oscura empezaba a atravesar la piedra, aislándola de su voluntad. Laura retrocedía, pero las garras virtuales del horror la sujetaban. Era un juego de control, ¿cuánto podría perder? Justo en el clímax del terror, su mano se alzó, contemplando la superficie borrosa del espejo anciano. En ese instante, un viento gélido sopló a su alrededor y la figura oscura pareció dispersarse, como si se desvaneciera en la bruma de los recuerdos. La decisión era inminente. Antes de que pudiera articular su respuesta, un grito desgarrador resonó, pero no era el de ella. Era un alarido infinito, el eco de aquellos atrapados eternamente en el espejo. La cripta tembló una vez más, y una grieta apareció en el suelo, revelando un abismo que había estado oculto. Tú decides, Laura. ¿Liberarás a sus almas o te perderás en la oscuridad eterna? La voz retumbaba, y la figura oscura comenzó a resurgir, más vigorosa, más voraz. Con el corazón en un puño, su sangre hirviendo de miedo y determinación, Laura se aferró a la idea de sus antepasados atrapados. No más, gritó, dejando que las palabras fluyeran desde su interior. Pero su voz se perdió en el caos, en la vorágine del horror que se desataba. Las sombras salieron en oleadas, devorando la luz hasta que todo se volvió negro. Y en ese abismo de desesperación y coraje, un último susurro se alzó en el aire: el precio está por venir. Pero antes de que pudiera comprender lo que eso significaba, todo se oscureció, y Laura se vio impulsada a un lugar desconocido, una dimensión donde la oscuridad era la única acostumbrada compañía. La cripta se había cerrado tras de ella, sellando secretos y condenas, y su elección resonaría para siempre en la eternidad. ¿Qué horror la esperaba en las entrañas de la oscuridad? ¿Podría recuperar lo perdido, o había cruzado un umbral sin retorno? El silencio era ensordecedor. Laura se encontraba flotando en una nebulosa de tinieblas, donde cada intento de recordar quién era se desvanecía como humo en el viento. Su cuerpo se sentía ligero, como si hubiera dejado detrás todo su peso, pero el terror la rodeaba, un abrazo helado que la mantenía alerta. De repente, una luz tenue apareció ante ella, una llama titilante que parecía invitarla. Laura se acercó, cada paso resonando en el vacío, hasta que la luz se transformó en una figura brillante. Era su madre, ahora con un halo casi angelical, pero la tristeza en sus ojos seguía intacta. Laura, murmuró la figura, aún hay tiempo. La voz sonaba distante, como si viniera de un rincón perdido en su memoria. Sin embargo, el peso de la advertencia en sus palabras era inconfundible. ¿Tiempo para qué?, preguntó Laura, sintiendo que la angustia la ahogaba. Para decidir, respondió su madre, su expresión un caos de emociones. La oscuridad consume a los que no conocen su destino, y tú te has acercado más de lo que imaginas. Mientras hablaba, las sombras empezaron a moverse a su alrededor, serpenteando entre los recuerdos que intentaban escapar.
La madre extendió su brazo, acercando un objeto envuelto en un paño desgastado. Esto es lo que te pertenece, pero su poder tiene un precio. Tienes que aceptar tu pasado, Laura. Con manos temblorosas, Laura desenrolló el paño, revelando un relicario antiguo que resplandecía con un brillo sutil. Dentro había una fotografía descolorida de su familia, sonrientes y unidos. Algo en su interior se rompió al mirar aquellos rostros. La nostalgia la abrazó y la desesperación la arrastró hacia más preguntas. ¿Qué debo hacer con esto? La incertidumbre le nubló la mente, y las sombras se acercaban cada vez más, susurrando incoherencias y riendo como si supieran de un secreto. Debes recordar lo que has olvidado. ¿Quién eres realmente? Solo entonces podrás romper la maldición que nos aprisiona, insistió su madre, la angustia en su voz intensificándose. Algo hizo clic en la mente de Laura. La cripta, el espejo, su abuelo, las voces se entrelazaban como una sinfonía macabra. ¿La clave está en el espejo?, pensó. De repente, la imagen de su abuelo, en su versión más oscura, emergió en su mente, y su voz resonó: solo el verdadero sacrificio puede romper la maldición. Sin mediar otra palabra, Laura sintió que el relicario vibraba, un eco de todo lo que había perdido. Decidió que debía enfrentar esa oscuridad. Era su única oportunidad de salvar a su familia, aunque eso significara enfrentarse a su abuelo, a los secretos ocultos tras el espejo. La figura de su madre se desvaneció, un susurro final: recuerda, Laura. No todo sacrificio trae libertad. Las sombras comenzaron a cerrarse como un océano oscuro, y Laura se sintió arrastrada hacia atrás. El relicario ardía entre sus manos, y con una determinación renovada, gritó: voy a enfrentarlo. No me detendré. El eco de su voz, resonando a través de la oscuridad, atravesó una puerta que parecía haberse formado. Sabía que al cruzarla, se adentraría no solo en lo desconocido, sino también en la verdad que tanto había temido. En un instante, la puerta se abrió. La luz del exterior iluminó su cara, simulando un último rayo de esperanza. Pero al pisar, la auténtica revelación la golpeó, las voces del espejo empezaron a hablar en un coro, y la cripta vibraba bajo sus pies. Algo se estaba gestando, algo que la haría desear nunca haber mirado atrás. ¿Qué habrá detrás de la verdad que tanto temes, Laura? ¿Osarás enfrentar tu destino o caerás en la sombra unificada de tu pasado? La pregunta reverberaba, prometiendo un horror que aún no podía imaginar. Con el corazón desbocado y el relicario palpitando, Laura se adentró en la luz, preguntándose si podría soportar los secretos que la aguardaban. La luz se desvaneció tan pronto como cruzó el umbral. Laura se encontró en una habitación oscura y opresiva. La atmósfera era densa, cargada de un peso casi palpable que la hacía sentir impotente. El aire olía a polvo y a descomposición, como si las paredes mismas hubieran absorbido el dolor y el sufrimiento de aquellos que habían pasado por allí. Su corazón latía descontroladamente, y el relicario en su mano parecía pulsar al ritmo de su miedo. Frente a ella, un espejo grande y polvoriento se alzaba como un guardián de secretos inconfesables. El cristal opaco mostraba un reflejo distorsionado, la imagen de Laura se retorcía como si otro ser la mirara desde el otro lado. Con un temblor que no podía controlar, se acercó al espejo, sintiendo una atracción irresistible, como si una fuerza invisible la instara a tocarlo. A medida que extendía la mano, la superficie del espejo brilló por un instante, revelando escenas de su infancia que creía perdidas. Risas infantiles flotaban en el aire y los rostros de su familia danzaban en el cristal, pero un oscuro velo cubría cada sonrisa. Laura retrocedió, el terror apoderándose de ella mientras una sombra emergía del fondo del espejo, tomando forma de su abuelo. ¿Laura? ¿Eres tú? Su voz resonó con un eco desgarrador, su rostro se tornó en una mezcla de amor y desprecio. ¿Por qué has regresado? ¿Sabes que no hay salida? No. No puedo quedarme aquí, gritó Laura, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. Tengo que liberar a la familia, romper la maldición. El abuelo sonrió, una mueca siniestra que le heló la sangre. El sacrificio tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Las sombras a su alrededor comenzaban a retorcerse,
como si esperaran su respuesta. Laura sintió el peso del relicario en su mano, como si las vidas atrapadas en su interior clamaran por ser liberadas. ¿Qué significa esto?, se preguntó, angustiada. El precio que mencionaste, ¿qué implicaría? El abuelo se acercó al espejo, su reflejo ahora mostrando no solo su imagen, sino también escenas de horror y sufrimiento. Cada verdad que te reveles, cada secreto que descubras, una vida será reclamado. ¿Estás dispuesta a sacrificar a los que amas para salvar lo que has olvidado? La pregunta la atravesó como un rayo. La idea de perder a alguien más la llenó de terror. No. No puedo hacer eso. No puedo perder más, gritó, pero su voz parecía perderse en la oscuridad que la rodeaba. Las sombras comenzaron a moverse más rápidamente, acercándose a ella en un torbellino oscuro. Las risas, los llantos, los susurros de sus antepasados resonaron como ecos de advertencia. Laura estaba atrapada entre el deseo de conocer la verdad y el escalofrío que le daba el costo de cada revelación. Recuerda, Laura. Solo tú puedes romper la cadena que arrastra a tu familia a este horror, dijo la sombra de su abuelo, su voz ahora un susurro, casi consolador. Entonces, el espejo vibró y apareció una imagen nítida, el rostro de su madre, una lágrima corriendo por su mejilla mientras un extraño la abrazaba, el brillo del dolor reflejado en su mirada. Todo se puso en pausa. Ese dolor, esa tristeza. Laura entendió que el sacrificio no solo era físico, sino emocional. Con el corazón en la garganta, se enfrentó al espejo, sintiendo que cada parte de su ser se alineaba con la desesperación de salvar a su familia. Haré lo que sea necesario, prometió, a pesar del terror que sentía. Pero una risa ominosa resonó en la habitación. Mira a tu alrededor, Laura. Ya elegiste. Ahora, el espejo pedirá su precio. El relicario comenzó a vibrar violentamente en su mano, como un corazón latiendo con fuerza, y las sombras se abalanzaron sobre ella. La habitación se oscureció aún más, y Laura supo que había cruzado una línea de no retorno. Ya no había vuelta atrás. Con las sombras engulléndola, una única pregunta atravesó su mente. ¿Estaré dispuesta a enfrentar el precio de verdad? A medida que las sombras la cubrían por completo, un último eco resonó en su mente: tu sacrificio comenzará. Ahora. La oscuridad la envolvió, y el frío se intensificó, calando hasta los huesos. Laura no sabía si estaba consciente o atrapada en un sueño aterrador. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el silencio sepulcral. Las sombras la aplastaban, y el relicario en su mano chisporroteaba, como si una tormenta eléctrica latiera en su interior. De repente, sintió una fuerte sacudida, como si el espejo estuviera vomitando angustia. Las imágenes flotaron ante sus ojos, rostros estirados por el horror, recuerdos de su infancia que jamás quiso revivir. Y entonces, como si un hilo invisible la guiara, las sombras empezaron a retroceder. Todo se retrajo hacia el espejo, y Laura, asombrada y agotada, dio un paso hacia adelante. ¿Qué es este lugar?, preguntó con voz temblorosa. La respuesta vino en un murmullo, como una brisa helada que acaricia el rostro en una noche oscura. Es el refugio de las sombras. Aquí, todo lo que temes y amas coexiste, y nuestras vidas están entrelazadas. El abuelo salió de entre las tinieblas, su figura ahora más nítida, pero igual de inquietante. Has llegado a la encrucijada, Laura. La verdad está al alcance de tu mano, pero, ¿a qué precio? Dímelo, exigió, aunque su corazón palpitaba con fuerza, consciente del peligro que enfrentaba. ¿Qué debo hacer? La figura de su abuelo comenzó a desvanecerse, y su voz resonó como un eco en la habitación. Busca en lo profundo de tu memoria cada imagen, cada lágrima y cada risa. Al abrir esos recuerdos, verás el sacrificio que necesitas hacer, el que tu madre ya hizo. Laura sintió una punzada dentro de ella. El recuerdo del abrazo extraño, las lágrimas de su madre, todo empezó a cobrar sentido. Se dio cuenta de que era su madre quien había enfrentado este mismo horror años atrás, y que su camino ahora dependía de comprender su sacrificio. Las sombras volvieron, arremolinándose como nubes tormentosas. Laura apretó el relicario con fuerza, los corazones atrapados en él pareciendo latir junto al suyo.
Entonces, una imagen antigua apareció ante ella, un dulce recuerdo de su infancia. Su madre le sonreía mientras la abrazaba bajo un sauce. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente, dejándolo todo en blanco. No. No se puede ir así, gritó Laura, derrotada. Cada sacrificio tiene un coste, Laura, murmuró una voz grave. Una figura se materializó entre las sombras. Era la madre de Laura, su rostro drenado de color, pero su mirada aún llena de amor. Encontrarás lo que necesitas, pero lo que descubras no será fácil de cargar. Mientras las palabras de su madre resonaban en el aire, un destello de luz emanó del relicario, iluminando el oscuro cuarto. A su alrededor, las sombras retrocedieron, revelando un camino envuelto en tinieblas. Laura sintió una urgencia despierta en su pecho, no podía abandonar este lugar sin luchar. Sin embargo, en el fondo de su mente, la advertencia de su madre retumbaba como el eco en una caverna sin fin. La última imagen de su madre, un instante de angustia, antes de ser tragada por el espejo, quedó grabada en su memoria. ¿Y si al final, no puedo pagar el precio?, murmuró, sintiendo como el terror comenzaba a asfixiarla otra vez. Entonces el espejo reclamará a quien más amas, susurró una sombra, y la risa oscura volvió a resonar, haciendo que el aire se volviera denso y pesado. Laura dio un paso hacia el relicario, sintiendo el peso de su destino. Las sombras se prepararon, como si esperaran el desenlace de su elección. Tenía que decidir. Saber la verdad significaba arriesgar lo último que le quedaba, pero no hacerlo era condenar a otros a un tormento eterno. No puedo rendirme, se dijo a sí misma, y se lanzó hacia el espejo, lista para desenterrar lo que fuera necesario. Pero antes de que pudiera tocar el cristal, una risa burlesca llenó el aire. ¿Estás segura de que puedes soportar lo que viene? La oscuridad giró a su alrededor, y la imagen de su madre apareció nuevamente, pero ahora su expresión era de desesperación. No estás sola, dijo con voz temblorosa. Pero el sacrificio será más grande de lo que imaginas. Justo cuando Laura estaba a punto de tocar el espejo para elevar su sacrificio, sintió que una mano helada le agarraba el brazo. El frío la atravesó. ¿Qué harás ahora, Laura?, dijo la sombra, y el alma de su madre parecía colapsar en su reflejo, haciendo que el mundo se tambaleara. La imagen en el espejo comenzó a distorsionarse de nuevo, revelando un rostro familiar, una niña con grandes ojos que la miraban desde el cristal, la voz del abuelo resonando una vez más. Recuerda, Laura, siempre hay un precio. El reflejo en el espejo se volvió cada vez más turbio, las imágenes indistintas de risas y lágrimas de su infancia giraban, creando un remolino inquietante. Laura, paralizada por el terror, sintió como la mano helada de la sombra se aferraba más fuerte a su brazo. Una sensación de desesperación la invadió. ¿Qué sacrificio se esperaba de ella? Con cada parpadeo, la imagen del rostro familiar se intensificaba. La mirada de su madre, llena de dolor, parecía atravesarla. Recuerda lo que te dije, Laura. La verdad siempre duele. Las sombras comenzaron a susurrar, formando un coro de voces conocidas. Laura, Laura repetían, y en su mente comenzó a florecer un eco de recuerdos olvidados. Una noche tormentosa, su madre llorando en una habitación oscura. Un grito ahogado, seguido por un profundo silencio. La angustia le desgarraba el pecho. Finalmente, reunió valor y miró a los ojos de la sombra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me has sometido a esto? Su voz tembló, y un sudor frío recorrió su frente. Tu madre hizo su elección y ahora es tu turno, respondió la sombra en un susurro cargado de malicia. Todo lo que amas está en juego. Tu sacrificio será la clave para liberarlos, pero será un precio eterno. Laura recordó el día que su madre desapareció. Nunca entendió su decisión, las largas noches que pasaba afligida, la ausencia expuesta en fotografías de una vida que parecía perfecta. ¿El espejo había visto algo que ella no podía? ¿Qué debo sacrificar?, preguntó, el horror punzante en su estómago. Tu esencia, lo que te hace ser quien eres, respondió la sombra, desvaneciéndose en un siseo. Al nombre de esa esencia, Laura sintió como su corazón se aceleraba. La idea de perderse a sí misma era aterradora. Pero no podía permitir que algo más que su madre sufriera.
Basta. ¿Cómo lo hago? La urgencia en su voz resonaba en la habitación oscura. Acércate al espejo, mira dentro de ti misma, dijo la sombra. Y, aunque le horrorizaba la idea, Laura se movió. Pasos titubeantes hacia el espejo, enfrentando su reflejo distorsionado. Las imágenes de su madre y su infancia se entrelazaban. Un miedo fundamental la invadió, no solo perdería su identidad, sino también el legado de su madre. Con cada respiración, la presión de las sombras aumentaba, como un serpentear apretado a su alrededor. Aún así, alzó el relicario. La chispa de luz en su interior palpitaría, era su última esperanza. Voy a hacer esto, murmuró, aferrándose a la fe que aún le restaba. Cuando extendió la mano hacia el espejo, una visión la envolvió, centenares de almas atrapadas, los rostros de sus amigos, seres queridos y desconocidos, atrapados. El eco de sus suspiros llenó su mente, desgarrándola. Laura se dio cuenta de que el sacrificio no solo era suyo, era de todos. Pero el espejo se agitó, la risa burlona de la sombra resonó de nuevo. ¿Realmente crees que eres capaz de cargar con esto? El precio no es solo tu vida, es la de aquellos que amas. No pueden sufrir por mí, se forzó a pensar la desesperación y la determinación luchando en su interior. ¿Ahorrar sus vidas al costo de la mía? No puedo, no debo. Pero una inquietud se apoderó de ella. La conexión era más sólida de lo que imaginaba. Era un espejo de deseos y desdichas, revelando que sacrificarse significaba dejar atrás su humanidad, su amor. Justo cuando su mano estaba a punto de desvanecerse en el cristal, el rostro familiar de su madre emergió, todavía atrapado en la distorsión. No se trata de perderte, sino de salvarlos. ¿Estás lista para lo que pueden costar tus decisiones? La risa de la sombra reverberó y la imagen de su madre se desvaneció lentamente, llevándose consigo una parte de Laura. La desesperación se volvió más intensa. No. Mamá. Con un empuje de desesperación, Laura se lanzó contra el espejo. La oscuridad la envolvió, y el frío la abandonó. Pero, en la inmensidad de las sombras, un nuevo grito resonó. Una figura familiar se acercaba, un niño pequeño con ojos aún más grandes que antes. ¿Por qué lloras, Laura? La voz del niño retumbó en sus oídos, y la pesadilla empezó de nuevo. Laura, confundida, retrocedió. ¿Quién eres tú? La pregunta quedó atrapada en el aire. Lo sabrás pronto, pero el reloj sigue avanzando. Frente a ella, el espejo comenzó a mostrar a otros, más rostros, más sombras. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada uno de ellos representaba un sacrificio potencial. Se sintió incapaz de elegir entre ellos. ¿Qué haré ahora? La oscuridad pareció reírse, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en la negrura, las voces del pasado comenzaron a murmurar, revelando secretos que no estaba lista para afrontar. La oscuridad se espesó alrededor de Laura, oscureciendo aún más las figuras que aparecían en el espejo. Los rostros distorsionados se multiplicaban, cada uno de ellos gritando en silencio, atrapados entre lo que eran y lo que algún día podrían haber sido. Un látigo de verdadero terror recorrió su cuerpo cuando reconoció a algunos, amigos de la infancia, vecinos se habían convertido en sombras. ¿Qué es esto?, gritó Laura, sus palabras se ahogaron en el eco de los lamentos. ¿Por qué están aquí? Suéltenme. El niño, que la miraba con esos ojos desbordantes de inocencia, se acercó. No pueden escapar, ninguno de nosotros. Pero tú sí puedes hacer algo. No. No puedo ser yo la que decida. ¿Por qué tengo que cargar con esto? Su voz sonó más débil, sentía como si la desesperación saturara el aire, volviendo cada respiración un desafío. Algunas sombras comenzaron a moverse, formando un camino que apuntaba hacia el fondo del espejo. Una luz tenue, casi como un reflejo distante, iluminaba lo que parecía ser una puerta. Laura sintió que la fuerza de la sombra que la había atrapado antes se debilitaba. El niño sonrió tenuemente, pero sus ojos reflejaban una tristeza abrumadora. Si entras, descubrirás la verdad, dijo el niño, y su voz, aunque suave, resonaba con una firmeza asombrosa. La verdad que visitó a tu madre.
El corazón de Laura latía con fuerza. Su mente luchaba entre la curiosidad y el horror. ¿Qué clase de verdad podía estar oculta en el espejo? Se sentía como si estuviera en una encrucijada entre el conocimiento y la ignorancia, entre la salvación y la condena. ¿Qué ocurre si no entro?, preguntó, sintiéndose paralizada por el dilema. ¿Qué les pasará entonces? Ellos, hizo una pausa, buscando las palabras. Se volverán parte de esta prisión. Al igual que tu madre. Laura sintió que un frío helado se apoderaba de su extremidad. El sacrificio que se exigía de ella no solo era su identidad, sino la posibilidad de condenar a otros a este tormento. No haré que sufran por mí, gritó, aunque en su interior lamía una duda que amenazaba con consumirla. La negrura pareció reírse de ella, amplificando su miedo. Los susurros de las voces crecieron, transformándose en un clamor de advertencias y ruegos. Hecho de recordatorios de su infancia, ecos de risas que una vez fueron felices, ahora se arrastraban en lamentos. Sin pensarlo más, dio un paso hacia el espejo. La luz intensificó su brillo, casi cegador. Laura extendió la mano, sintiendo el calor que emanaba de la superficie fría. Sentía que el momento de la verdad estaba cerca, y la decisión que debería tomar podría acabar en horror o en redención. Al cerrarse la distancia, la imagen de su madre surgió una vez más en el reflejo, su rostro esperanzado mezclándose con el del niño, ambos mirándola con una expectativa inquietante. ¿Por qué no viniste antes, mami?, murmuró Laura, el dolor en su pecho se intensificó. Porque siempre quise protegerte, respondió su madre, pero su voz se transformó en un susurro que parecía venir de muy lejos. Debes entrar, Laura, instó de nuevo el niño. El tiempo se acaba. Debes decidirlo tú antes de que la sombra lo haga por ti. Hablaba como si el destino de todos estuviera pendiendo de un hilo. Todo el peso del universo recaía sobre sus pequeños hombros. Laura, atrapada entre la valentía y el terror, sabía que el sacrificio era inevitable, pero no podía avanzar sin una respuesta. Las sombras danzaban inquietas, acercándose a ella con un propósito claro. Mientras su mano se mantenía casi tangible en la luz del espejo, una nueva figura apareció en el reflejo, la sombra del hombre que alguna vez había desconfiado, un viejo amigo. No tienes que hacerlo sola, decía, y sus ojos reflejaban sinceras intenciones. Pero el eco en su voz sonaba casi como una advertencia. En ese instante, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, sacudiendo todas las sombras que giraban a su alrededor. Laura sintió que el tiempo se agotaba, y una pregunta surgió. En su mente, si ella no tomaba la decisión, ¿quién lo haría? Con cada latido de su corazón, el reloj marchaba hacia el final. ¿Sería suficiente abrazar lo desconocido para romper la trampa de la sombra y liberar a los que amaba? Así, la tensión aumentaba, el futuro incierto acechaba, y Laura se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Sin embargo, un grito resonó en sus oídos: Laura, el tiempo se agota. El espejo ya no espera. Todo alrededor de ella se tornó negro, y Laura comprendió que no solo su sacrificio estaba en juego, sino también el destino de todos aquellos que habían amado y perdido. Se encontraba al borde de un abismo, y en el eco de su propia voz, una última pregunta surgió: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar? La oscuridad pareció tragarse sus pensamientos mientras su mano se adentraba más profundo en el cristal, y la historia aún no contada comenzaba a desvelarse con cada latido de su corazón. El espejo empezó a vibrar, sacudiendo la realidad que rodeaba a Laura. Su mano se sentía atrapada, como si algo iba a devorarla en el instante en que cruzara la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Ella apretó los dientes, intentando reprimir el grito que quería escapar de su garganta. La figura del niño se desvaneció, llevándose consigo la única imagen de esperanza que había conocido. Las sombras retrocedieron, pero solo para reagrupándose en formas aún más espantosas. Laura sabía que no podía retroceder, si lo hacía, sería el final para ella y para aquellos cuyas caras había reconocido entre las sombras. Madre, ilumíname, murmuró Laura, apretando con fuerza la mano en la que el miedo se había posado como un frío letal. Era un último intento, una súplica en la que confiaba a su madre, quien había estado atrapada en el mismo lugar que ella ahora.
Al hacerlo, la luz del espejo se intensificó aún más, y Laura, deslumbrada, se encontró con que las figuras a su alrededor comenzaban a hablar, sus voces fusionándose en un murmullo que formaba un coro de desesperación. «No te vayas». «No. Nadie salió jamás de aquí», decían, y aunque sus gritos parecían cobijados de una tristeza interminable, Laura sintió que una parte de ellas la empujaba a cruzar la línea. El niño volvió a aparecer, más cerca que antes, con el rostro pálido y los ojos titilantes por la urgencia. «Tienes una oportunidad, salva a tu madre». Con un último golpe de determinación, Laura tomó una decisión, arriesgándose a perderlo todo. Empujó su mano dentro del espejo. Un dolor atravesó su brazo, como si numerosas agujas se clavasen en su piel. Pero, en lugar de miedo, una ola de calidez la envolvió. Mientras ella cruzaba la frontera, todo a su alrededor se tornó blanquecino, y el eco de lamento se volvió apenas un susurro. Laura sintió que caía, como si el peso del mundo se hubiera soltado de sus hombros. ¿Era esto lo que había estado buscando? Al abrir los ojos, se encontró en un lugar totalmente diferente. Era el jardín de su infancia, un lugar de risas y juegos, donde el sol brillaba con una intensidad que parecía desafiar la lógica. Pero no todo era lo que parecía. Las flores estaban marchitas y los árboles tenían una apariencia espectral, sus raíces se retorcían fuera de la tierra, como si intentaran escapar de su prisión. Sus pies tocaron un suelo suave pero extraño, y el aire se sentía espeso, cargado de una energía inquietante. ¿Dónde estoy?, preguntó Laura, su voz resonando en el silencio. A lo lejos, vio un bosque oscuro, cuya sombra parecía susurrarle promesas siniestras. Su instinto le decía que allí se encontraban las respuestas. Con cada paso hacia adelante, un eco familiar retumbó en su mente, la voz de su madre. «Laura, ten cuidado, no todo es como parece». Laura tembló, recordando la advertencia, pero el deseo de encontrarla la empujó hacia adelante. Al llegar al borde del bosque, sintió una sacudida. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y un miedo ancestral se apoderó de ella. En ese momento, escuchó un llamado, una risa que conocía, pero que también le resultaba extraña. Era su madre, pero detrás de la risa había una desesperación. «Mami», gritó Laura. El bosque pareció detenerse a su alrededor. Los árboles temblaron y las sombras se alargaron. Era como si el propio lugar intentara retenerla, como si supiera que ella era la llave y el cerrojo al mismo tiempo. «Laura, ven», la voz de mamá cambió a una súplica ahogada que resonó en su pecho. Laura dio un paso más hacia el bosque, donde la penumbra lo abarcaba todo. Se dio cuenta de que cada paso que daba le acercaba más a la verdad que había buscado. Pero de repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera. «No te adentres más, Laura», resonó una voz aterradora que emanaba desde el interior del bosque. Era el hombre de su pasado, aquel viejo amigo del espejo, aunque su rostro ahora estaba distorsionado, cubierto por sombras. «Detente, Laura. No debes saberlo todo». El aliento de la oscuridad era palpable, y Laura sintió que el pánico la estrangulaba. Detrás de ella, las risas se convirtieron en gritos ansiosos. ¿Qué decisión debía tomar ahora? ¿Cuál sería el costo de la verdad que perseguía? Laura, temblando pero decidida, se enfrentó a la malevolencia que la rodeaba. La pregunta pesaba en el aire: ¿cuál era el precio que estaba dispuesta a pagar por conocer su destino? Y, al llegar al límite del bosque, una sombra emergió, con la forma de la figura de su madre. «No todo lo que ves es lo que parece, Laura». Recuerda, pero antes de que pudiera concluir, el suelo se rompió bajo sus pies, y la oscuridad devoró su grito. La última imagen que vio fue la de los ojos de su madre, llenos de amor pero también de un terror desconocido. En el eco de su caída, una sombra se levantó en el bosque, su presencia notoria y amenazante. Laura sintió que todo se desvanecía, con una nueva pregunta planteándose en su mente: ¿sería capaz de volver? La oscuridad se rió y el silencio regresó, dejando entrever lo que aún estaba por venir. La caída no terminó, y Laura se encontró suspendida en la nada, un vacío abrumador. De repente, como un destello de luz en la oscuridad, la figura de su madre emergió de las sombras.
Sus ojos, siempre tan llenos de calidez, ahora reflejaban una tristeza profunda. Laura susurró, y el eco de su voz resonó en todo su ser. Tienes que tomar tu decisión. Lo que vayas a hacer, escoge con el corazón. Laura sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había pasado, los secretos, los ecos de risas y llantos, el espejo, todo había convergido en ese momento, donde su vida y la de su madre pendían de un hilo delgado. Te he perdido tanto tiempo, murmuró, con el corazón latiendo desbocado. No quiero perderte otra vez. Eres más fuerte de lo que crees, dijo su madre, su voz como un tenue faro en la oscuridad. Recuerda que el amor es capaz de romper cadenas. Pero debes estar dispuesta a arriesgarlo todo. La decisión pesaba sobre ella. Laura comprendió que el sacrificio que su madre había hecho no solo era liberarse a sí misma, sino hacerse cargo del legado de dolor acumulado durante generaciones. Y ahora, ese legado caía sobre ella. Estiró la mano hacia el vacío como si intentara tocar a su madre. La sombra del miedo se acercó, susurrando en su oído palabras desgarradoras sobre la pérdida. ¿Verdaderamente estás dispuesta a sacrificarte? No solo por mí, sino por todos, gritó Laura, sintiendo que la tristeza se convertía en determinación. Liberaré a quienes están atrapados en el espejo. Haremos que su sufrimiento valga la pena. La oscuridad retumbó en respuesta, como si lo hubiera entendido. Sin pensarlo más, Laura cerró los ojos y avanzó hacia la luz que irradiaba la figura de su madre. Aceptaba la verdad, la revelación que la liberaría de la maldición recaía en su poder. La esencia de su ser debía fusionarse con la memoria de quienes amó y con aquellos que había perdido. El momento de cruzar el umbral llegó. Al abrir los ojos nuevamente, una sombra se abalanzó sobre ella, intensificando el terror, pero Laura no dudó. Internamente, sabía que cada lágrima derramada, cada sonrisa compartida y cada memoria atesorada se convertirían en su armadura. No más sombras, no más secretos, gritó, su voz resonando con una autoridad poderosa. La presencia de su madre al lado pulsaba con luz, envolviéndola y dotándola de coraje. Con un último empuje, Laura tocó el espejo, sintió su energía pulsando, y los ecos de las almas atrapadas comenzaron a frotarse contra su piel. Como un torrente, los recuerdos inundaron su mente. Su infancia, su madre, las historias de su abuelo, todas las vivencias convergiendo en ella, formando un escudo de amor. La luz estalló en mil colores y sombras, haciendo eco de un grito desgarrador de las almas atrapadas alrededor de su ser. «Sálvenos», clamaban. Con cada fragmento de su historia, Laura sintió que el dolor se convertía en entendimiento, y cada susurro que ella entregaba contenía el poder de liberación. Alzó su voz junto a las de sus ancestros: «Los liberaré, aunque eso signifique perderme yo misma». La negrura estalló cuando un brillo deslumbrante emergió del espejo, impregnando la oscuridad con luz. Laura sintió que su propia esencia comenzaba a desvanecerse, convirtiéndose en parte de algo más grande, de un ciclo de amor y memoria. En un instante eterno, pasó a través de la luz, y cuando finalmente el silencio hizo eco, ocurrió algo mágico. La cripta, el cementerio y los rostros de aquellos que había amado aparecieron nítidamente, finalmente liberados. Laura se encontró de pie en el jardín de su infancia, con el sol brillando intensamente, bailando entre las flores renacidas. A su lado, las figuras de quienes había perdido iban tomando forma, sonriendo como si cada uno hubiera encontrado la paz. «Lo lograste, Laura», dijo su madre, ahora como una forma luminosa. «Has roto la maldición. Has traído libertad y amor». El corazón de Laura se llenó de alegría, pero también de un profundo vacío. Aún sentía la ausencia de su sacrificio, la pérdida de su propia identidad. Pero, a su alrededor, había esperanza. Las sombras se disiparon, y la luz envolvió cada rincón de su ser. El verdadero sacrificio no fue perder, sino encontrar la luz en la oscuridad, susurró su abuelo, ahora palpable, con una mirada llena de orgullo. Con una sonrisa, Laura contempló todo lo que había logrado. El legado familiar ahora era uno de amor y verdad, y todo había valido la pena. Mientras abrazaba a su madre, supo que nunca olvidaría el precio que había pagado, pero sí celebraría el destino que habían elegido.
No temeré a la oscuridad, porque somos luz, proclamó, mientras su familia se unía a ella en una danza de renovación. El cementerio ya no era un lugar de horror sino un monumento a la redención. Y aunque Laura había perdido mucho, ganó la fortaleza de la esperanza, su historia ya no se definiría por el miedo, sino por los lazos de amor que habían resistido el paso del tiempo. Para siempre renacerían juntos, al menos en el eco de sus recuerdos ahora. No olvides, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo alimenta el algoritmo y me ayuda muchísimo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo. Este es el momento. No esperes ni un segundo más para compartir.